Respetables hermanos, todavía continúo con el estudio del capítulo 13 de Éxodo y ahora vamos a ver la aplicación, o sea, el mensaje que nos presenta este capítulo 13 de Éxodo. Probablemente lo presente en dos partes, de acuerdo a lo que vea conveniente en este sermón que voy a presentar. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es las lecciones que se aprenden de la Pascua. Esto es bien importante. Esas lecciones que se aprenden de la Pascua basado en el versículo 3 de este capítulo 13. Por medio de Moisés, Dios le dijo a Israel: tened memoria de este día. El día, pues, a recordar, era el día en que el pueblo de Dios fue salvo. O sea, el día en que el pueblo de Dios fue salvo de esa 10ª plaga y que fue liberado de Egipto. En sus inicios, la Pascua resaltó el aspecto familiar de la religión de Israel, porque eso sí se destacó mucho en la celebración de la Pascua, ese aspecto familiar de la religión de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque cada familia recibió la orden de escoger un cordero, luego sacrificarlo en el crepúsculo sin romper ninguno de sus huesos. Posteriormente, pues, asarlo y comérselo en su totalidad. Si había muy pocas personas viviendo en una casa para consumirlo, o sea, para consumir este cordero entero, entonces podían unirse 2 familias para comer. Luego la sangre del cordero había de ser rociada en los postes y en el dintel de cada casa. Cuando Dios miraba, pues, la sangre en una casa, pasaba de lejos y no permitía que el destructor entrara. Entonces lo que vemos es que los que comían la comida de Pascua llevaban puestas sus túnicas y sus sandalias y mantenían con ellos sus bastones. O sea, fíjense que este es un símbolo, como quien dice que ellos debían de estar listos. En otras palabras, no recibir esta salida y luego la celebración de la Pascua como que estaban adormecidos. No. Tenían que tener una actitud, puesta sus túnicas, sus sandalias, y mantenían con ellos sus bastones. Por eso dice en este versículo 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Entonces, es lo que aprendemos aquí, es que ellos tenían que estar listos a salir a toda prisa. Listos a salir a toda prisa. Bueno, al pasar los años, esta celebración permitió que los israelitas les enseñaran a sus hijos acerca de su liberación. Cada requisito para la fiesta constituía un recordatorio de cómo Dios lo había liberado de la esclavitud al pasar de lejos de las casas israelitas cuando murieron los primogénitos de Egipto. O sea, había que entenderlo, pues, que eran instrucciones precisas de parte de Dios. Y esas instrucciones precisas de parte de Dios, pues ellos las tenían que acatar. Y el acatar, precisamente, tenían que
ser obedientes, pues tenían que cumplir con esas instrucciones que Dios les daba. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pueden aprender los cristianos de la Pascua hoy? Eso es bien importante que comprendamos qué es lo que pueden aprender los cristianos de la Pascua hoy. Es decir, que el pensar en la Pascua debería mover a los cristianos a hacer lo siguiente. En primer lugar, reconocer la importancia del culto familiar. Eso es bien importante, reconocer la importancia del culto familiar. Por supuesto, cuando nos reunimos para adorar, lo hacemos como una familia. Eso es evidente. La familia de Dios, pues. Entonces, además de ello, debemos adorar al Señor en casa con nuestras familias. Podemos cantar, podemos orar con nuestros hijos, podemos instruirlos en casa, como hizo Israel cuando celebraba la Pascua. Porque esto es bien importante, se destaca pues mucho la instrucción que los padres tenían que dar a los hijos. Pero hay otro propósito. El otro propósito es recordar el papel de Cristo en la salvación. Se lo repito, recordar el papel de Cristo en la salvación. El apóstol Pablo se refirió a Cristo como nuestra Pascua. Miren lo que dice en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y a continuación voy a darle lectura a varios versículos novotestamentarios que se refieren precisamente a esta condición de la Pascua en Cristo Jesús. Jesús fue el Cordero de Dios. Miren lo que tenemos en el Evangelio de Juan 1, 29 y 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero, en otras palabras, que fue inmolado. Por eso miren lo que nos dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Cristo fue el Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo fue sin defecto. Hemos visto lo suficiente como es que los animales que tenían que ser sacrificados en la Pascua eran animales que no tenían que tener ningún defecto y tenían que tener al menos 1 año de vida. Usted recuerda que el animal sería sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pero miren lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego, ustedes han entendido perfectamente que de estos animales no se debía quebrar ningún hueso, no se quebró ninguno de sus huesos. Dice Éxodo 12:46,
se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Pero mire, esto se relaciona con el Evangelio de Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y luego su sangre fue una señal delante de Dios. Lo fue para esta nación. La sangre fue una señal, recordando en Éxodo 12:13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces lo que vemos, pues, que al igual que la Pascua, su fiesta conmemorativa incluye el pan sin levadura. Ahí en el verso 18 de Éxodo 12 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes, por la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. Miren lo que tenemos. Leímos 1 Corintios 5:7, ahora vamos a leer el verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, se está refiriendo a la antigua ley, pues, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bueno, un tercer aspecto que nosotros tomamos es de reconocer, pues, el valor que hay en la conmemoración de nuestra redención. Eso es bien importante, hermanos y hermanas, reconocer el valor que hay en la conmemoración de nuestra redención. La fiesta de la Pascua fue diseñada para recordarle a Israel su rescate de Egipto. Entonces, de manera similar, la Cena del Señor, instituida durante la Pascua, tiene como objetivo servir como un recordatorio de la muerte de Jesús y de nuestra salvación por medio de su muerte. Mire lo que dice Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Luego pasémonos otra vez a 1 Corintios 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, a nosotros se nos debe recordar constantemente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es que celebramos la Cena del Señor cada primer día de la semana, no cuando nosotros lo decimos, cuando querramos, no el primer domingo del mes, no cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año, sino cada primer día de la semana. Otra cosa más que vemos en esta celebración de la Pascua en aplicación a nosotros es recordarnos unos a otros que estamos en un viaje. Recordarnos unos a otros que estamos en un viaje. Así como los israelitas estaban vestidos para viajar cuando comían la Pascua, por eso es que se les dice que tenían que ceñirse, tenían que tener su calzado, tenían que tener su bastón, pues. O sea, eso es un símbolo de estar listos, pues.
Entonces, así como los israelitas estaban vestidos para viajar cuando comían la Pascua, los cristianos siempre deben tener en cuenta que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. El recordar la muerte, pues, de Jesús al tomar la cena del Señor debería, pues, motivarnos a adaptar o apartar, mejor dicho, la mirada de este mundo y mirar a su segunda venida. Es decir, cuando nosotros, hermanos, participamos de los elementos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien claro. Recordamos también que el Señor Jesucristo resucitó, pero también recordamos su segunda venida. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que al recordar su segunda venida, nosotros tenemos que estar listos, pues. Y para nosotros, ¿qué es estar listos? Es haciendo, pues, la voluntad de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que entender claramente. El estar listos es esperando su segunda venida, no es desatender nuestra condición en cuanto a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. En conclusión, puedo decir lo siguiente: los israelitas eran los únicos que podían participar en la Pascua. Esto debería recordarles a las personas hoy en día que la cena del Señor ha de celebrarse, número 1, el día del Señor, número 2, en la iglesia del Señor, y número 3, por el pueblo del Señor. Es decir, los que desean participar de los beneficios proporcionados por nuestro Cordero Pascual y tener comunión en la cena del Señor, tienen que ser parte del Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? La iglesia del Señor. Para ello se inicia obedeciendo al Señor. ¿Cómo se obedece al Señor? Creer en Él, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como el Salvador y ser bautizados para perdón de los pecados. De esta manera, pues, se entra dentro del reino del Señor, o sea, su iglesia, y así se persevera siendo fiel al Señor por toda una vida. Miren lo que dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto es lo que nosotros, las lecciones, hermanos, que aprendemos de la Pascua que se dio para el pueblo judío, trasladándola a la Pascua que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es realidad esta situación. Nosotros no tenemos que sacrificar animales, porque todo eso fue abolido, todo eso fue cortado cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, y por su sangre, pues, Él hace validera toda esta situación de esta Pascua que es en Cristo Jesús y que la celebramos, óigase bien, no en el mes de Aviv, no en el mes de Nisan, sino que la celebramos 52 veces al año, 52 primeros días de la semana, cada 8 días. ¿Ustedes no creen que el pueblo judío, tan larga esta prolongación de la celebración anual, ustedes no creen que a lo mejor podían olvidar los preceptos de Dios? Podían olvidar
lo que Dios les siguió recomendando y que se da en los siguientes libros, lo que tenían que guardar, era bien probable esta situación. Para nosotros los cristianos no se da esta situación, porque cada primer día de la semana nosotros hacemos este memorial, hacemos este recordatorio. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y como les he dicho en varias ocasiones, cantamos, oramos, estudiamos palabra de Dios. Nomás yo termino esta lección y el mensaje ha sido en base a ese memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente pasamos a hacer ese memorial. ¿Por qué le digo esto? Porque usted, hermano o hermana, por A o B motivos que me está escuchando, que está en su casa, usted tiene que recordar ese memorial. Nada cuesta tener el pan sin levadura, nada cuesta tener el jugo de la uva. Si acaso está en un lugar donde es remoto encontrar el jugo de la uva, compre una media libra de uvas, depende de los que estén reunidos, y exprima el jugo de estas uvas. ¿Ve? O sea, no se conforme con que alabar a nuestro Dios el día del Señor. Hablo del día del Señor, no del lunes, no del miércoles que tengo mis estudios. ¿Ve? Me refiero a este día sagrado para Dios y para su iglesia. Usted, hermano y hermana, tiene que completar la adoración a través de estos mandamientos que se nos expresan. Y luego ofrendamos. ¿Ve? Entonces usted tiene que entender pues que adorar a nuestro Dios es hacerlo en una forma completa y tomando en cuenta este memorial. Vamos pues a terminar con una oración, y siempre, si el tiempo se lo permite, siempre los invito para el primer día de cada semana a escuchar palabra de Dios. Y como les digo también, si ustedes no pueden porque se reúnen con su congregación, los mensajes quedan grabados y usted los puede escuchar posteriormente. Oremos. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra y que ella nos exhorta, ella nos enseña a hacer lo mejor delante de ti. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.